Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo estás? Para nada nos vimos hace 5 minutos. Para nada estábamos viendo cómo mierda organizar esto. Claro, no, estábamos en crisis. Bueno, buenas noches, bienvenidos nuevamente al programa que... Nuevamente porque la semana pasada no salimos. Pero Claro. hoy estamos planeando tremendo Estábamos programón. craneando Estábamos semejante pensando. programa. Bienvenidos una vez más al programa que busca introducir el conocimiento social e histórico de los jóvenes con el objetivo de que puedan, por lo menos como en este domingo, votar bien, pensar cómo manejarse en sociedad. Y venimos con un tema muy interesante, en Agalío, como siempre igual. Claro. Un tema muy interesante y les voy a contar por qué. Porque Contanos, nosotros... ¿De qué vamos a hablar hoy? Ahí les cuento, chicos. Nosotros tres, en nuestro grupo de WhatsApp, que tenemos, que hablamos un montón, pudimos identificar que en el trajín de todas las discusiones que se están dando, que son tantas hoy en día en la Argentina, nos perdemos de darnos cuenta que estamos discutiendo cosas muy vitales. Sí. Como por ejemplo que los niños, los pacientes oncológicos sean cuidados, o que por ejemplo los pibes puedan comprar un kilo de pan. Menciono puntualmente esto del kilo de pan porque el otro día estaba viendo que según CIPAN, que es la Cámara Industrial de Panaderos, hasta el 4 de mayo habían cerrado 1.100 panaderías y los nuevos números dan que cerraron 14.000 en los últimos 18 meses. Es tremendo. Es tipo demasiado Dato que me grande parece importante traer. ese número. No, es tremendo. Es La industria angustiante. está haciendo así. Claro, no tiene nada que ver con el tema de hoy, pero Claro. Esto para va a votar, volver a el crecer. el mercado se regula Sí, solo, De la mano de chicos. Milei. Basta de hablar de Milei. No, Vamos, basta. vamos, Javier. No era el tema de hoy, pero es importante como para ponernos en contexto de cuán mal están las cosas. Sí. Vamos a hablar hoy de una de esas crisis, como lo vieron en nuestras historias, obvio. Si nos siguen en Instagram, pomelo.envivo. Síganos. Nosotros vamos a hablar hoy sobre la crisis habitacional y de vivienda digna. En ¿Por Cava. qué? En la Cava. ciudad. En la ciudad de Buenos Aires, por acá. Todo Porque no. nosotros muy somos solitarios. residentes. No, mentira, Rafa, no. No, mentira, fue un chiste. Básicamente porque estamos especializados un poco en hablar sin saber, pero tampoco tanto. Sí, O claro, sea, Claro. no te van no a voy a entumar. hablar de las No, y el crisis país es muy habitacionales de La grande, Pampa. Porque no. entendemos que hay crisis en todo nuestro país, pero vamos a enfocarnos a algo que es lo que podemos hablar, porque hablar sin saber es pecado. Claro. Así que quiero preguntarle a Rafa, ¿por qué vamos a hablar de este tema? Vamos a hablar de este tema porque Rafaela, yo, se encontró con una situación muy polémica en lo que es Indignante. las redes. Lo mandaron al grupo de mi familia, creo, no sé si lo mandé yo misma. Pero fue a partir de un video de Beltrán Briones, que se llama así, Toto. Sí. Se llama así, que no le encontraba el nombre por ningún lado. O sea, en todos los videos que se viralizan de él, nunca está como el nombre puesto cerquita, para que yo no vaya a hatearlo. Particularmente creo que debe ser por eso. Bueno, y el chabón hacía un video, él trabaja en el sector inmobiliario y distintas cuestiones, y hacía un video bastante polémico. Y le vamos a pedir a la producción si puede pasarlo. Por favor. Así ustedes lo ven, están al tanto un poco del tema y opinamos al respecto. Bueno, estamos acá en la Facultad de Derecho Recoleta. La propuesta es la siguiente. Atrás de esto están las vías de tren que llegan hasta la estación Retiro. La estación Retiro tiene atrás la Villa 31. Todo atrás hay villa. Lo que yo propongo es que las vías de tren lleguen hasta acá, la estación H de subte. El resto de las vías las sacamos la Villa 31 dándoles casas gratis que les construimos nosotros los empresarios en alguna zona del sur de la ciudad. Eso lo pagamos nosotros, no es vía impuestos. Y acá, donde tenés la villa y donde tenés las vías, hacemos torres, 2 o 3 Burj Khalifa. Retiro, que está destruido, te levanta la zona, sacás la estación Retiro que concentra gente, baja la incidencia de robos y sacás la villa. Pasa a ser uno de los mejores barrios de la ciudad. Ganamos todos, la gente de la villa, ay no, Beltrán, casas gratis, espectaculares en el sur, hechas por empresarios. ¿Qué quieren los empresarios a cambio? Las tierras. Pero bueno, es una propuesta espectacular. No creo que este gobierno de turno se anime a hacerlo, pero a lo mejor el siguiente le gusta. Bueno, vamos a hacer 2 o 3 Burj Khalifa, como escucharon. Es tremendo este video. A mí me hace Rafa mucho... estaba muy indignada cuando lo pasó el No, grupo de WhatsApp a mí me hace nuestro. mucho aparte. mal, sí, particularmente por el formato en sí diabólico, que son los Reels y el formato TikTok, donde cualquier tipo de derecha desliza 3 comentarios completamente clasistas, racistas, que no contemplan ningún impacto social, ni cultural, ni nada, y nada, y vos Esto es entrás- cine, dice la gente. Claro, Esto es cine. esto es cine, esta es realmente Traigan la un puchito que esto es política, cine. la Tiene política de desarrollo y económicas que se tienen que llevar a cabo, ¿entendés? Esto es claramente lo que tiene que ser. Denle un ministerio a Beltrán Briones, Denle un ¿entendés? ministerio. Sí, Ministerio de Desarrollo, por Claro, por favor. Y nada, y la verdad que es muy polémico, porque yo me puse a leer los comentarios, hice como un pequeño focus group diabólico y que me arruina la psiquis. Y nada, y la gente adhiere mucho
y dice como, sí, esto es tal cual, sí, saquen la Villa 31, hagamos como un breve repaso, ¿no? El chabón menciona sacar la Villa 31, trasladarla a la zona sur, Villa Lugano, ponele, Toto me comentaba que el metro cuadrado ahí es como de los más baratos que hay. Sí, o sea, él plantea justamente ese traslado a la zona sur, como vos bien decías antes, es como una especie de desarrollador inmobiliario, algo Claro, así se supone sí. que es. Y justamente en la onda del negocio, el metro cuadrado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la zona sur, es Sí. bastante barato. Sí, es el más Y barato en que la hay. zona norte es bastante más caro. Claro. Es que, perdón, a mí, yo pensándolo como un agente del privado, tiene sentido estar tipo manipulando para que te beneficie tu bolsillo. Yo no le pediría a un chabón así, no lo conozco, él no le pediría que piense en el bolsillo de alguien más. El tema son, como dijo Rafa, todos los comentarios después, que son Claro. tipo, no, efectivamente hay que volar la Villa en 31. Es mucho muy diabólico. Que es el pibe que los padres no pueden pagar el alquiler, por Porque, ejemplo. sí, porque este video como que te desliza brevemente todos esos comentarios de movemos la villa, nadie quiere ver la villa, trasládenla a la zona sur, acá hagamos Hagamos 3 Burj casas, Khalifa. hagamos pará. casas. Trasládenla es la más progre. Claro, trasládenla es como No les prendan demos la casas fuego. gratis, les demos casas gratis y acá va a aumentar todo el valor. Y bueno, y al final, que esto es lo que me parece tremendo, como que te desliza, y bueno, los empresarios vamos a querer las tierras a cambio. Y te lo desliza hacia el final y, Me y transportó al y me 1800 de repente. me ¿Cómo rompen que las mucho los tierras? huevos que como todo el mundo adhiere, y claramente adhiere, porque te lo simplifica como si fuese la política más fácil de hacer. Si esto fuese simple y fácil de conseguir, te dice, denle 100 palos verdes a todas estas personas y ya, denle títulos y ya todo se resuelve. Y no es así, o sea, realmente hay que tener en cuenta un montón de factores que no son solamente lo económico y cómo se van a beneficiar los empresarios con el valor que va a tener el barrio después, si Retiro va a estar bueno, si Recoleta va a estar bueno, o bla, bla, bla. Cómo vos afectás la vida de un montón de personas, cómo vos afectás el ambiente y la cultura de un montón de personas, ¿no? Y me tiene harta este pequeño enano diabólico. Que capaz no es enano, pero me molesta. Capaz no es enano, pero diabólico seguro. Sí, no. Y. Ya tiene de actitud de enano sí, diabólico, no hace sí, falta la altura. es como muy soberbio. Y dice Sí. villas, las villas. Es bello. Y, y nada. Eso. Pero bueno, Toto tiene algo mucho muy importante que decir también. Sí, dentro de la discusión que hemos tenido, discusión en muy buenos términos, ¿no? Por supuesto. Claro. Pero, Debate. claro, el debate que hemos tenido internamente en este grupo, una de las cosas que hablábamos también es, como decía Yana recién, un factor importante es que Beltrán plantea esta solución que él le encuentra al tema de la crisis habitacional, pongámosle, o de la urbanización, diciendo, bueno, ok, esta zona es explotable económicamente, es muy rentable para un desarrollo inmobiliario, entonces, ¿qué hacemos? Sacamos a esta gente de acá, la mandamos a la zona sur de la ciudad, siendo nosotros, el privado, lo dice él, no lo digo yo, los que paguemos esas casas en la zona sur. ¿Qué pasa? Como decía Yana, desde la lógica de un tipo que hace negocios vendiendo y comprando terrenos, inmuebles, Claro. lo que sea, tiene todo el sentido del mundo. Por esto Claro. que decíamos antes, metro cuadrado más barato por metro cuadrado más caro. Ahora, ¿qué pasa? Beltrán es un privado y los privados en el sistema capitalista en general buscan ganar plata a través de ese tipo de acciones. Cosa que es válida, es legítima. Después yo puedo estar en desacuerdo por otro montón de cuestiones, pero dentro de las reglas del juego es válido. Claro. Está así armado. Ahora, ¿qué pasa? Para eso existe un Estado. Y Beltrán no es otra cosa lo que está proponiendo que el privado asuma las responsabilidades estatales. ¿Por qué? Porque él está proponiendo que el privado sea quien le da una vivienda digna, pongámosle, según él, a esta gente. Entonces, es un poco la continuidad de este discurso de basta de Estado, que se encargue el privado y vemos cómo hacemos. ¿Qué pasa? Yo no digo que todos los privados vayan a actuar de esta manera, pero en general... Claro, es que cual- tu objetivo es hacer guita, no lo puedes jugar tampoco por Sí, eso. y aparte, en general, cuando el negocio no cierra, te dicen, bueno, la inversión salió mal, ¿qué va a hacer? Vamos para otra. No es, porque no tienen ese tipo de responsabilidades, porque justamente, como dije antes, es ganar plata, no es otra cuestión. ¿Qué pasa? Volviendo a este tema de que asuma el privado las responsabilidades estatales. Un artículo que está muy bueno, está pero fenomenal, y que, miren, acá, mirá que apareció. De repente, Hay una, está al revés, está al revés. Una, de repente Una teníamos constitución. esto en el bolsillo. Una Little Constitution. una lista de constitución. Mirá, si vos abrís esto que dice Constitución de la Nación Argentina, Sí. 1994, la última edición, ya tiene unos cuantos Para las años. que quieren ser aesthetic, es una Señor Little Menem. Constitution. Claro. No te la Es pierdas. chiquitita, ¿no? De bolsillo, no hace falta que... Claro. Sale solo Que hagas un 2 gran millones de dólares. Vos vas acá al artículo 14 bis, por ejemplo, un artículo con muchísimos derechos, no lo vamos a leer para respetar los tiempos de este programa. Ese Claro. artículo que repasamos todos en FEC, que Pero lo no vimos viene. en segundo, en tercer y cuarto Claro. año. El artículo 14 bis de la Constitución, lo pueden buscar,
dice en uno de sus párrafos, es más, no, al final creo que de todo el artículo dice que el Estado debe garantizar también la vivienda digna. ¿Qué pasa? Obviamente, nosotros analizamos esto y decimos, che, pero esto no pasa. Claro. Obviamente existen otros mecanismos, no es solo que el Estado puede garantizar tu vivienda digna a través de la construcción de una casa, porque vivienda digna también es que vos puedas tener redes de agua potable, que puedas tener un cableado, que vos Servicios no vayas a enchufar públicos. la explote. tostadora y te electrocute. Bueno, entonces puede hacerlo a través de un montón de acciones, sobre todo en situación de emergencia se entiende que esas acciones pueden ser menos concretas que, por ejemplo, construir una casa. Claro. ¿Qué pasa? No solo tenemos el artículo 14 bis, porque decimos ir más allá. Entonces, en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, que son los tratados internacionales con jerarquía constitucional, o Si sea, lo habré estudiado. mismo valor, ahora está Si el sabrá algo de la el materia. mismo valor que este librito que tengo Claro. acá. El artículo, lo tengo anotado para no decir boludeces, porque Está bien. no Ponete creo- los lentes, por no, favor. Me pongo los lentes. Ponete los lentes, por favor. Acá no vemos, sino. Artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, Civiles y Políticos también garantiza la vivienda digna. Es decir, el Estado argentino al incumplir con esa responsabilidad, no solo que no respeta su constitución, The Little Constitution. sino que también el Estado argentino incurre en responsabilidad internacional. Entonces, volviendo al reel de Beltrán. Acá terminamos por el reel de Beltrán. Claro. Hasta acá te trae Claro. todo este pensamiento. Hasta acá llegaste, mire. Si yo fuera un desarrollador inmobiliario, el negocio o el discurso de Beltrán me parece fascinante. Ahora, Claro. si yo tengo que pensarlo como un ciudadano, porque el Estado no es otra cosa en el sistema capitalista, reitero por lo menos, que ese que por lo menos trata superficialmente o hacernos creer que defiende nuestros intereses, los de los ciudadanos, que somos en definitiva los que conformamos ese Estado, porque el Estado existe gracias a nosotros. Bueno, el Estado tiene que cumplir ese rol de decir, no es que hacemos vivienda para ganar plata, es por otra cuestión, es Claro, por esto que claro. está acá. En cambio el privado no. Y Beltrán lo que propone es ese cambio de paradigma. Es que me parece lo más importante esto de el foco, porque lo dijimos como 3 veces ya, pero es importante saber esto. Beltrán puede decir lo que quiera, vivimos en una supuesto. sociedad libre, de libre expresión, pero sí es importante que nosotros tengamos una opinión construida en base de hechos, formación histórica, de que el rol del Estado es administrar en pos de que todos los ciudadanos vivan bien con sus derechos, una sociedad solidaria, la hegemonía del Estado, ¿no? Que ahora no estaríamos otra vez entre Claro. nosotros. Pero es importante siempre volver a eso, ¿no? Por Claro, algo a lo que está existe, escrito. O sea, ¿no? realmente, comparado con lo que está escrito, estamos flojos de papeles. Sí. Porque. Contale la también- data que tenés metida ahí bajo la manga. Contale la No data. voy a contar la data. Porque Se vienen Porque datos. cuán bien está cumpliendo esto el Estado. A ver, Muy contá. mal. Te No, digo. y acá ya la bajamos. Les voy a hablar. Podemos reconocer la enorme distancia. Ahora tenemos un invitado muy especial que no se los informamos, porque es una sorpresa. Tenemos un invitado muy especial porque, de hecho, podemos reconocer la enorme distancia que existe entre lo que está escrito con lo que está pasando ahora, gracias al tercer censo popular de personas en situación de calle que se hizo, creo, si no me equivoco, salió este lunes. En junio ¿Me del equivoco? 2025 se hizo Bien. el censo. Sí, y salió este lunes, el cual es un censo llevado a cabo por organizaciones sociales y nos da a conocer que el 40% de las personas en situación de calle entró en aquella situación en el transcurso del último año. Alrededor de 30 organizaciones participaron, 900 personas, o sea, fue O sea, como- movilizó. 90 movilizado. personas de forma De forma- voluntaria. Sí, Sí. es mucho, muy importante decir eso, ¿no? Lo que hace, lo que hace un par de personas unidas en pos de algo. Es que aparte Sí, me sí. parece muy choqueante porque el número exacto que nos da es que el censo revela que hay 11.900 personas en situación de calle y triplica las Casi casi do- oficiales. Casi 12.000 personas. lo Casi que- 12.000 Y personas. perdón, una cosita importante también. Que no es lo que está en los papeles del Estado, o sea, es No, triplica. ni hablar. Volviendo a esto de las organizaciones sociales, también me parece importante remarcar que el gobierno de la ciudad, sus estadísticas, las arma sin darle mucha bola a las organizaciones sociales, cosa que es un error, pero atroz. enorme, y Sí. así se demuestra después en la diferencia de números que da el censo popular y las estadísticas oficiales del gobierno de la ciudad. Sí, es tremenda. Por La lo cifra que- es tremenda. Para nosotros que somos simples mortales, que nos hemos informado pero no lo vivimos, a continuación, para explicarnos el proceso de este censo, de los datos que recuperaron y Y mucho más, diversas otras cuestiones. muchas otras cuestiones, tenemos a Fernando Siglitano. ¿Lo No, dijimos lo bien? dije Vamos a bien. aplaudir, loco, vamos a aplaudir, Bien, vamos a Tano. aplaudir, loco. Futuro, lo contextualizó. Ahora vamos a hacer un- Futuro abogado, asesor de vivienda del despacho de la diputada Berenice y militante de Soldati. Participó en este censo. Hacemos un pre.
espectaculares. Acá, ¿Cómo muy te bien. sentís? ¿Cómo estás el día de Hola, hoy? Fer, Bienvenido ¿cómo al estás? estudio más poderoso de la Muchas gracias por Argentina. venir. Muchas Muchas gracias a gracias. ustedes por invitarme. Qué bueno, qué lindas estas mesas, qué lindas las sillas. Gracias. algo- Es como una pequeña escuelita. Me encanta, me encanta, me encanta. Gracias por la invitación. Está buenísimo esto. Estaba Por escuchando favor. muy atento No, lo que gracias por contaban. venir. Claro, gracias por muchas venir. Me gracias. encanta por tomarte la el Little tiempo. Constitution. Hugo Chávez usaba una muy similar. Es verdad, la guardaba acá, ¿no? En Sí, un bolsillito. siempre la sacaba. Así que, Grande el comandante. muy bueno eso. Muy bien, queríamos consultarte porque introdujimos el tema del censo. Esperá, ¿lo presentaste? Sí, vos Sí, lo... sí, Ah, sí, perdón. Sí, es asesor de vivienda. Antes de consultarte, ¿no? ¿Qué es ser asesor de vivienda? Nos interesa un poco abordar en Bien. esto, porque son títulos muy abstractos para cualquier mortal. Bien, bien, bien. Nada, es como una. A ver, vamos a llevarlo al llano. Sí. Soy como un auxiliar, un ayudante, ¿no? O sea, un legislador lleva un montón de temas, porque solamente no es legislador de un solo tema, sino que lleva varios, ¿sí? Y bueno, y designa personas, compañeros en este caso, para que lleven algunos temas. Yo hace 4 años que llevo el tema de vivienda en la legislatura y bueno, y asesoro a Bere, a Berenice, en todo lo que tenga que ver temas de vivienda, específicamente. Que tiene que ver con lo que mencionaban de la emergencia habitacional, lo que mencionaban de este loco de Beltrán que Sí. quiere arrasar o propuso arrasar con la 31, con Sí. Barrio Padre de Carlos Mujica. Y bueno, nada, básicamente es eso. Somos como auxiliares de los legisladores en términos de vivienda. Ahí se escucha mejor, o si no me acerco, no pasa nada. Ahí va. Ahí está. Perfecto. Ahí está, ahí se Es más escucha alto que perfecto. nosotros. Ahí va. Así que bueno, ese sería el rol del asesor, digamos, como un auxiliar, un ayudante de los legisladores. Perfecto. Y bueno, entendemos que Berenice fue partícipe muy importante del censo, vos trabajás con ella. ¿Cómo se vivió? ¿Qué es lo que sabés? ¿Qué es lo que nos puedes contar de estar como en campo más embebido en el tema, ¿no? Bien, bueno, a ver, empecemos desde el principio. Bueno, ya contaron ustedes bastante, ¿no? De lo que tiene que ver con la emergencia habitacional que se está viviendo en la ciudad. Y bueno, y lo que nosotros estamos viendo desde ya, por lo menos desde el principio de año, es un crecimiento muy grande de gente que vive en la calle. Viste, no sé si a ustedes les pasa que suben al subte y hay cada vez más gente durmiendo en la calle, caminas 2 cuadras y ves personas en situación de calle, familias inclusive. Y junto con otras organizaciones que se dedican específicamente a la cuestión de calle, nos sumamos a realizar el tercer censo popular, ¿sí? Donde nos dividimos en 3 zonas, zona norte, zona centro y zona sur de la ciudad. Al mismo tiempo nos subdividimos en barrios, en comunas, con diferentes cuadrillas y fuimos saliendo en diferentes turnos durante 3 días. Salimos a la mañana, a la tarde, media tarde y a la noche a censar a personas que encontrábamos en situación de calle. Sí, obvio. Está sancionado Independiente. Lo echaron de la Sudamericana, ¿no? Sí. Me parece que algo no te así. invitamos No, para esos temas. Me encantaría que especifiques en lo que sabes. Justo lo vi, justo leí la sanción y dije, bueno, vamos a comentar. No me parece, no me Es parece. el mate independiente de mi papá, por favor. Bueno, le mandamos un beso. Nada, bueno, entonces hicimos este censo, digamos, por 3 días, durante 3 días, en diferentes turnos, Sí, una Sí. logística muy grande tuvo. Una Yo logística estuve muy leyendo y grande. La verdad que es admirable. con un cuestionario de más o menos entre 30 y 40 preguntas, que después eso vos lo ibas resumiendo porque es difícil, digamos, entrevistar a alguien que está en la calle, ¿no? Sí, Porque lo 100%. puedes encontrar durmiendo, lo puedes encontrar bajo efecto de la sustancia, o por ahí simplemente no quiere responderte. Sí. ¿Entendés? Simplemente no quiere hablar y quiere estar en la suya, entonces Sí. como que el acercamiento era difícil, pero sin embargo se contabilizan esas personas, se le trató de acercar, no sé, una vianda, una infusión caliente, En lo el que censo sea. decía eso, de hecho como que un 78% de las personas que habían encontrado había participado voluntariamente, que había como querido responder. Y todo. Exacto, exacto. Sí. Y además, algo que estuvo muy bueno que se planteó que hiciéramos era si uno pasaba la mañana, veía que había alguien en situación de calle que no quería ser censado, que no quería ser encuestado, bueno, se lo dejaba ahí, pero al otro día volvía otro censista. Y al otro día volvía otro censista. Entonces te asegurabas que esa persona reciba un poco de atención. Sí, perdón, a ver si entendí bien. Vos por las dudas corregime. Entiendo además que se utilizó una aplicación para no duplicar registros, ¿verdad? Exactamente. Teníamos Para- una aplicación que, o sea, primero hacíamos en papel la encuesta y esa encuesta después la volcábamos a una aplicación donde obviamente no te hacían repetir, porque vos seleccionabas que había una mujer de tantos años en tal lugar. Entonces, podías poner si fue censado o si no fue censado. Y si no fue censado, el compañero que venía al día siguiente ya sabía que en ese lugar había una mujer de tantos años que no había sido censada. Y bueno, mediante la aplicación era mucho más práctico. Claro. Y la verdad que hace que el número sea lo más cierto posible. Claro. O sea, porque además vos comparás, creo que lo dijeron, con el número de ciudad No sé. y es el triple. Sí. Entonces, Sí, sí. evidentemente hay un desfasaje en la metodología de cómo se cuentan a las personas. Y en los intereses también. Total, total. Y además lo hicieron, el gobierno de la ciudad lo hace solo un día, en un solo turno.
Ujú. Sí, sí. Y la gente en situación de calle, por lo general, se va moviendo, ¿viste? No Sí. es que estás fija en un lugar. Capaz Sí, que sí. encontrabas a alguien un par de días en un lugar, pero, ¿viste? Se van moviendo. Sí, Sí, se- leyendo el informe, algo que decía como muy al pasar, que si vos tenés un poco de sentido común te parece muy lógico, pero la importancia de tener estos datos lo más específicos posibles, ¿no? Para poder llevar a cabo políticas públicas que realmente puedan brindar una contención y una ayuda que sea realmente eficiente, ¿no? Y me parece que eso es algo que deja bastante que desear, que hoy en día el gobierno formal, ¿no? Que lleva a cabo ese tipo de políticas y censos que no sucede. Y la verdad me parece súper admirable llevar a cabo toda esta logística y todo un censo que, nada, el informe, esto lo queríamos decir, que se puede ver en www.censopopularcava.com porque yo leí el informe y me pareció fantástico. Una felicitación a vos, Sí, a sí, todas la estas verdad. 900 personas involucradas, Es un ¿no? laborazo Sí. enorme, la verdad. Y nada, un poco con esto que vos estabas diciendo, el gobierno de la ciudad, con estas estadísticas que arma de forma bastante extraña y no consultándole a las organizaciones, que además me parece, creo que estaban pasando la imagen recién, pero me parece que está bueno decirlo, el 40%, si no me equivoco, de las personas que registró el censo declara recibir ayuda de parte de las organizaciones. 40%. Y el gobierno de la ciudad deja fuera a las organizaciones del conteo. O sea, y sigue con esta lógica de ocultar o intentar ocultar a las personas en situación de calle. Yo me acuerdo el año pasado, creo, Jorge Macri subiendo publicidades de antes y Ay, después Dios, no, de no, un no. tipo durmiendo en la calle. En esta esquina ya no duerme nadie. O sea, publicitando echar a la gente que... Hablaba de limpieza. No, Claro, de Esta esquina limpieza, es esta esquina verdad, está peor. limpia. claro. Fui Entonces, bueno incluso. claro, mira, te limpio. O mismo sacando un tuit hace 10 días diciendo ya desalojamos a 400 viviendas que estaban ocupadas por intrusos, ¿viste? ¿Y dónde está esa gente? No, Claro, sumamente es como que desaparecen, ¿viste? No sé, claro. Jactarse de sacar gente de una vivienda, qué sé yo, no sé cuán copado es, ¿viste? No, es horrible. Pero bueno, como volviendo Sí, sí. a lo del censo que decían ustedes, de que hay organizaciones que asisten a la gente en situación de calle, habla primero de algo bueno, de que hay gente organizada para eso. Nosotros, desde nuestra organización y desde el despacho, nos sumamos a otras organizaciones que se dedican específicamente a esto. Sí. Red Puentes, el Grupo 7, digamos, son un montón de organizaciones que se dedican a esto y nosotros aportamos lo que teníamos. Y después, respecto de las políticas públicas, es importante mencionar que el gobierno de la ciudad no tiene políticas públicas de vivienda ni de nada para esa gente. O sea, lo único que les ofrece es un subsidio habitacional que funciona como un complemento para poder pagar un alquiler, pero que son como máximo 200.000 pesos por grupo Ah. familiar. Está bien. Está bien. ¿Entendés? Entonces, o sea, no alquilás ni una puerta. No, no, Esa es la tremendo. realidad. Entonces, a alguien que está en situación de calle, vos le tramitas un subsidio habitacional por 200.000 pesos, y no solo que no le alcanza para nada, sino que no le resolvés la situación, porque esa persona, supongamos que, no sé, consigue una changa y más o menos tiene para conseguir un alquiler en un hotel, una pieza en un hotel, Sí. pero eso es algo finito, o sea, eso se termina en algún momento, el subsidio no es para siempre, eso se termina, entonces cuando eso se termina, esa persona vuelve a la calle, vuelve el círculo, y es de no acabar. Tal Y cual, es no de hay no como acabar. una resolución que sea eficiente a la problemática, que cada vez va creciendo un poco más y un poco más y un poco más. Es como, es muy desolador, la verdad. Sí, Sí. que más que terminar con la problemática busca más que nada como anestesiarla, ¿no? Es como te damos esto durante determinados días, 200 lucas, como dijo él, que no alcanza para nada y nada más. Promueve una naturalización, ¿no? Como de la situación de personas que viven, pueden morir con sus hijos en medio de la calle. Hay olas polares, creo que todo el mundo sale y está padeciendo el frío que hace. Imagínate a una persona que duerme en el asfalto en sí mismo, ¿no? Es como... Y además, No, sí, sí, no, sí, sí. no, y además, o sea, por ahí las soluciones provisorias que les dan es ir por ahí a un parador donde tienen que compartir con otra gente, donde no pueden llevar todas sus pertenencias, o por ahí una boludez, ¿no? Pero no pueden ir con... Hay gente que tiene animales, ¿entendés? Y no pueden ir con Claro. sus animales al parador. Sí. Los tratan mal porque tienen horario de entrada y de salida. Entonces imagínate vos, por ejemplo, no sé, alguien con un hijo, como decías vos, con un nene. Sí. Va a un parador y esa persona a las 8 de la mañana tiene que liberar el lugar y volver a entrar a partir de las 6 de la tarde. Entonces, durante el día, ¿qué hacen con los nenes? O sea, es como que es todo muy, muy compleja la situación. Sí. Nada, nosotros desde la legislatura con Bere tratamos de impulsar pequeñas modificaciones a las políticas públicas que hay para tratar mínimamente de cambiar la realidad de esas personas, ¿viste? Sí. Y además, en el medio de toda esta problemática, entiendo que
el gobierno nacional delegó su responsabilidad, ¿no? En la situación, bueno, justamente en esto de las personas en situación de calle, Sí. la promoción de políticas públicas, digo. Delega específicamente el tema de gente en situación de calle a los gobiernos locales, ¿sí? Ujú. Que si uno lo piensa quizás en esta lógica de regular todo, de ser más libres, digo, uno dice, bueno, está bien, ponele que aceptamos que los municipios se hagan cargo de estas situaciones, ¿no? O sea, Sí, sí. está God, como dicen, como dicen los pibes. Pero lo que pasa es que los gobiernos locales no tienen estructura para poder sostener estas situaciones tan border, porque son gente que ya está caída del sistema. O sea, no es que es gente Exactamente. que por ahí alquila una pieza y tiene una changa y va a un comedor y se las arregla. O sea, es gente que ya cayó. Entonces, nada, eso sí o sí necesita de la ayuda del Estado. O sea, es una boludez pensar que una persona que está en situación de calle está en situación de calle porque quiere. Digo, porque a eso se le suma la problemática del consumo problemático, a eso se le suma la violencia que hay en la calle, porque... Sí, no solo eso, sino la violencia institucional también, más allá de la violencia del estar en la calle. Bueno, creo que en el censo hay un dato creo que el 80% denuncia violencia institucional. Es un, Sí, sí, es un por esto, montonazo. como vos decías antes, digo, cuando vienen las cuadrillas de limpieza, Claro. ¿entendés? No es que te dicen, vecino, venga, tenga una mano, vamos a ir a dormir a un lugar calentito, vamos a pensar cómo salimos de esta, que esto, que esto. No, no, no. Escoba y afuera. Volá. Claro. Escoba y afuera, ¿entendés? Entonces, es complejo, ¿viste? Hay en otros municipios de la provincia donde también se jactan de esto. En Mar del Plata, el intendente se jacta de sacar a la gente que duerme en la calle, ¿viste? Tipo, volvete de donde sos, andate a Buenos Aires, andate a donde seas, ¿entendés? Acá no te queremos más. Como si fuera algo que estorba, que molesta. Sí, sí. Entonces, nada, empezar a humanizar la política también, ¿no? La política pública de vivienda y entender eso. Y Sí, también además. una pregunta con eso, porque vos, aparte de que participaste en este censo, sos militante de Soldati, Bien, sí. y quería saber si también viviste como esta, porque conoces a los vecinos, esta relocalización, si no me equivoco, si la has visto como en carne propia, las cosas que pasan, Sí, obvio, hubo situaciones de ¿cómo es? Sí, ¿cómo funciona? A ver, en Soldati puntualmente no hay procesos de urbanización en curso, nunca los hubo, pero sí hubo algunas relocalizaciones, como así vos decís, de algunas situaciones puntuales. Por ejemplo, cuando se hizo la autopista Cámpora, Sí, abajo vivía un montón de gente. sí. Bueno, a esa gente se la logró reubicar en un complejo que se llama Complejo 180 Viviendas, que está todo muy lindo, está hermoso, está en un lugar accesible, pero no tiene mantenimiento del gobierno de la ciudad. Entonces son edificios que con el tiempo se vienen abajo, que no tienen conexión a los servicios públicos, que los vecinos no tienen sus escrituras. Entonces es como que está bien, tiene un techo, pero no tiene una contención posterior del Estado. Entonces nosotros lo que tratamos de militar es eso. Che, bueno, está bien, le vas a dar una vivienda a alguien, vas a relocalizar a alguien. Bueno, otorgarle los derechos que le corresponden. Que tenga una vivienda digna y también una vivienda adecuada a sus necesidades. Claro. O Que son sea, los derechos básicos, ni siquiera estamos hablando de disfrutar, de hecho, la vida, que es el objetivo, sino de poder cumplir con las cosas básicas que supuestamente dice nuestra Constitución, que hoy total. la trajimos para mostrarla. Total. Incluso la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en su artículo 31, también habla de la vivienda digna y adecuada, que es otro concepto que también suma la ONU, Sí. que especifica un poco más. Bueno, no quiero andar mucho en eso, ¿no? Pero la dignidad es una cuestión más subjetiva. O sea, para Sí, vos lo que es claro. digno, capaz que para mí no. La vivienda adecuada ya tiene un parámetro. Che, la vivienda tiene que ser así. ¿Entendés? Claro. Tiene que cumplir Claro. con ciertos parámetros. Tenemos que tener las condiciones mínimas para poder vivir en un lugar. Eh, Así que nada, y en Soldati se vivió una situación muy particular, porque es un asentamiento que está más o menos desde el 76, justo con la dictadura que arranca. Eso era un basural y nunca se pudo ordenar una ley, nunca se pudo sancionar una ley de urbanización. Entonces ahí tenés un complejo de 11 barrios, casi 40.000 personas, sin una legislación. O sea, hay normativa general, pero no hay algo específico para el barrio Soldati, como sí sucedió en otros barrios, como en la 20, como en la Rodrigo Bueno, como en Chacarita, como en la 31 también en algunos sectores. Entonces, bueno, en Soldati tenemos esa problemática puntual. Está Que bien. nada, esperemos que con el tiempo cambie. Ok, y... Ay, perdón, estoy media mal. Y me gustaría consultarte, particularmente las villas que tienen una urbanización muy densa, que si vos lo ves en algún momento,
acompañado de políticas públicas. En relación a servicios públicos me parece que es algo como muy tangible, ¿no? Para que la gente tome dimensión de qué realmente tienen y qué realmente no. ¿Cómo, Sí. cómo ves esa situación? No, esas situaciones están buenísimas. En la 20 hubo un proceso muy interesante, que nace en el 2010 con la toma del Parque Indoamericano. Sí. No sé si ustedes escucharon hablar. Sí. Hubo un conflicto muy, muy grave, se tomó una parte del parque, donde la policía reprimió a mansalva, fueron días muy violentos, donde hubo vecinos que murieron ahí a causa de la represión. Y bueno, con fuerza de organización se sancionó en el 2016 la ley de urbanización de Villa 20 y se construyeron 1.600 viviendas para los vecinos de ahí. Con todo, Sí. con servicio público, con vivienda propia, ya están escriturando, con calles accesibles, con acceso al Metrobús, con locales comerciales para poder comprar ahí alrededor. La verdad que es una buena ley que se consiguió a fuerza de organización de los vecinos y vecinas, Sí. y también acompañado, esto hay que decirlo, de un negocio paralelo. Porque la Villa 20, el barrio Papa Francisco, que es la parte de urbanización de la 20 que se construyó, digo, no es que se construyó porque el gobierno de la ciudad fue bueno, sino porque a escasos 200 metros se construyó la Villa Olímpica, ¿sí? Para los Juegos Olímpicos de la Juventud del 2018. Sí. Entonces es como que no termina de ser completo del todo. De hecho, la urbanización no está completada, pero es como que hay que urbanizar a cambio de un negocio. Y la Villa Olímpica aparte es enorme. La Villa Olímpica es enorme, es muy inaccesible, tanto en términos de acceso de las personas, o sea, no hay un colectivo ahí, no hay estacionamiento, y además es muy poco accesible para la gente de a pie, porque solo se lo venden a gente de las fuerzas, a empleados del gobierno de la ciudad, o algún que otro canje de vivienda, pero no es que la gente de la urbanización de Villa 20 fueron todos a vivir a la Villa Olímpica. O sea, eso no sucedió. Sí sucedió un negocio grande para el gobierno de la ciudad con ese espacio, con ese sector, y le dieron 1.600 viviendas a los vecinos de la 20, ¿no? Entonces como que ahí trataron de compensar. Enganchándolo con Soldati, a Soldati le sacaron la comisaría para llevarlo a la Villa Olímpica. O sea, eso también es importante mencionar. Hoy Soldati no tiene comisaría. ¿Cómo? Pero así lo hicieron así. No hay comisaría, sí, hoy lo que era la ex comisaría 36 no funciona. Entonces, si a vos te pasa algo en Soldati, tenés que ir hasta Lugano a hacer la denuncia, por Sí. ejemplo. Y la policía viene desde Lugano a Soldati. Son Ah, re práctico. Sí, no, unos cráneos. Bien, No. bien. Pero tan difícil era poner otra comisaría. Es O que sea- eso es plata, eso es decisión política, y eso es lo que no hay, sobre todo en los barrios del sur de la ciudad. O sea, creo que antes lo mencionaban, o sea, es como el descarte. Soldati. Sí. El sur de la ciudad es el Que descarte. incluso lo Sí. mencionaba Beltrán de acá vamos a construir un montón de edificios y les damos casas. Esto que decías vos de hay un negocio, que Rafa lo mencionaba y nosotros solo nos quedamos con las tierras. Claro. De que nunca es algo de voluntad, sino incluso que el gobierno de la ciudad y los privados coinciden en esas cosas, sino que son de puro interés. Total, es que la discusión fundamental pasa por la tierra, creo que es lo que mencionabas vos antes. La discusión central pasa por la tierra y por el uso de la tierra. Sí. Por eso este desquiciado plantea eso, que es posible de hacer, o sea, si vos lo pensás en términos de desarrollo inmobiliario, está buenísimo, denle viviendas a la gente, está súper, pero desde el punto de vista ético, Claro, no, está ¿entendés? mal. O sea, Sí. El problema es que mucha gente adhiere a eso, ¿no? Cómo desarmás ese mensaje tan como precoz y simplificado, como si fuese algo como copadísimo de hacer, que no contempla un montón de otros factores total. de suma Yo creo que se importancia. desarma muy fácil igual. O Sí, sea, no. es como abriendo un poco más el libro, ¿viste? Vos decís, che, bueno, está bien, con la 31 pasa esto, pero ¿qué pasa con el resto de los barrios de la ciudad? O sea, hay 48 villas en la ciudad. Sí. O sea, o sea, es muy fácil. Vos abrís un poco el abanico y decís, che, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué hablan de la 31 y no en la hablan de ciudad la... más rica del país, total. país. Sí, Total, total. es polemiquísimo eso. Pero me parece como... Sí, No, iba a decir que incluso esto que decías vos de la zona sur se ve hasta en cosas recontra simples, como por ejemplo, no sé, uno va a las plazas o camina por las calles de la zona norte y ve, no sé, mesita de ping pong, ve un metegol que mandaron en la plaza y después vas a la zona sur y con suerte hay una maceta ahí, No, medio, total. medio secuestro, ¿viste? Y bueno, así gestionan también, digo, haciendo de cuenta como que, no sé, vamos a ponerle de Rivadavia para abajo, no hay nada. O sea, es como el lejano oeste. Y, El lejano sur. El lejano sur, es verdad. Y tapan ahí el tema de la gestión, de la ejecución de políticas públicas.
Y creo que es algo que además se nota mucho. Tenemos un gran problema ahí, me parece, como ciudad autónoma de Buenos Aires. Y quiero volver también con algo que charlábamos antes, de esta cuestión del ocultamiento por parte de la institución del gobierno de la ciudad, eh, incluso de los medios de comunicación. Este año, solo en la primera mitad del año, hubieron 13 muertos por frío en situación de calle en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y díganme si escucharon mucha gente indignada. No, Digo, porque y- hay una indiferencia feroz, o sea, y también vamos a hacer un mea culpa, una crítica, una autocrítica, digamos. eh, Nosotros a veces también, digo, vemos a la gente en de calle y después no te acordás la cara de esa persona. no, no. O sea, eso nos pasa también y hay que reconocerlo. O sea, nadie se acuerda de la cara del pibe que estaba pidiendo una moneda en la esquina. O sea, eso es una realidad. Entonces también nosotros creo que debemos ahí empezar a ser un poco más empáticos o un poco más humanos, un poco más cristianos también. Perdón que meta ahí el... No, está No, está perfecto. bueno. Nuestro segmento se llama Hagan Lío, así que Por eso. Entonces Sí. un poco la onda me parece Está que... permitido, está Bien, permitido. bien ahí. Entonces me parece que un poco la onda es esa, es empezar a no tener tanta indiferencia, que es todo lo contrario que hacen estos tipos. O sea, porque cuando uno les pide empatía, ellos responden con indiferencia. Bueno, nosotros hagamos lo contrario. O sea, si ellos son indiferentes, nosotros vamos a ser deferentes y vamos a abrazar a esas personas, abrazar al caído. Un poco Francisco siempre lo planteaba, ¿no? En esto de que no tenemos que abonar a la cultura del descarte, sino abonar a la cultura del encuentro. Y bueno, y abonar a la cultura del encuentro es tirarle una mano al caído, al que no puede o en que en su momento no quiere, para sacarlo de ahí. O sea, eso es importante, digo, como militante y después para los que le toca tener funciones dentro de la política pública, de sentir realmente lo que pasa con esas personas. Y aparte también, quizás porque a los jóvenes quizás nos pasa un poco de, che, pero yo tampoco tengo como nada para dar, ¿qué hago? Les doy un plato de comida. También es perteneciendo a organizaciones que ayudan, votando legisladores que abogan por las leyes, que acompañan. Hay muchas maneras de acompañar, de dar una mano, no es simplemente dar el billete que tengas, dar la comida que tenés, sino aparte de eso en una sociedad también que nadie tiene nada y hay aquellos que tienen todavía menos, hacer todo a conciencia de la empatía, como decías vos. Sí, sí, total, es fundamental. Y a nosotros la experiencia del censo nos sirvió muchísimo. A mí por lo menos hablo desde lo personal en este caso. A mí me tocó censar en Soldati y me tocó también censar en mi barrio. Yo vivo un poco más lejos de Soldati, en el barrio más austral de la ciudad vivo, donde me encontré gente que me decía, para muchos de ustedes yo soy invisible. Claro. Y a uno le parte al medio, ¿entendés? Porque decís, che, tenés razón. Claro. ¿Y cómo puede ayudar uno? Bueno, nada, con una oreja vos podés ayudar, porque es una persona que no habla con nadie en todo el día, entonces con que vos puedas dedicar, no sé, una hora a esa persona le va a servir, con que vos le puedas acercar un plato de comida o inclusive insistirle para que esa noche duerma en un parador, eso es un montón de ayuda. Digo, ya preocuparte un poquito por el otro va a servir un montón. Ante la indiferencia de otros, que el que no sabe qué hacer, por lo menos haga algo, haga un poquito de lío, Sí, sí. me parece que va a sumar. Nada más y nada menos que una comunidad organizada, ¿no? Total. Básicamente es un poco de eso, perdón que me ponga peronismo voy, pero es, Me parece perfecto. me parece que sí, que es un poco ese concepto. Por otro lado, también me parece como que está bueno profundizar en esto que ustedes dos decían, Yana y vos, que, a ver, yo sé que cuesta a veces verlo, porque como vos también decías, incluso a veces uno pasa y se olvida la cara, o decís, uy, qué bajón, pero lo decís en el momento, después llegas a tu casa, pones la tele y medio que entras en una nube de pedo. Sí, obvio. Pero a ver, esa gente, como también decías antes, es gente que ya está caída del sistema. Y pedirles organización y que se pongan en movimiento a gente que está caída del sistema cuando está justamente desilusionada porque la rompieron, o si no la rompió el sistema, el sistema ayudó para que se terminen de romper, es difícil. Entonces me parece que nosotros también como ciudadanos directamente tenemos que exigir un poco más en ese sentido, porque son personas, son vidas, son historias, es cultura, son familias, y nada, me parece que está bueno también decir bueno, esa persona que vos ves durmiendo en el subte, que ves durmiendo en un cajero automático, es alguien que es como uno en algún punto, y que el sistema lo puso en esa situación, y hay que luchar por ellos también. Sí, sí, yo dudo muchísimo que alguno de los pibes que duermen en el subte tenga ganas de dormir ahí. O alguien que pide limosnas en una esquina tiene ganas de hacer eso. Yo, o sea, que venga
alguien a decirme, che, hay una persona que quiere estar en la calle, esa persona disfruta estar en la calle, o sea, Claro, no. o sea, que me lo vengan a decir realmente, digo, porque yo no conozco ningún caso de ningún pibe que quiera dormir abajo del asiento de un subte. No. Entonces, así como se dice, ningún pibe nace chorro, creo que ninguna persona quiere dormir en la calle. Entonces, nada, dejemos de ser indiferentes frente a eso, laburémoslo en conjunto con las organizaciones que se dedican a eso y militemos porque haya más políticas públicas para que esa gente, o por lo menos que no haya más gente que se caiga y que los que se cayeron tengan una contención. ¿Sí? Una mano de alguien, digo, Sí. en este caso del Estado, sí, pero bueno, hay dos organizaciones de la sociedad civil que también ayudan muchísimo. Sí, ni hablar. Me Ni parece excelente cerrar con esa Con reflexión, la semejante verdad. frase. La verdad que me parece excelente, muy acertado. Creo que apelar a la organización colectiva y apelar a la empatía y apelar a todas estas cuestiones que estuvimos diciendo es lo más importante. Y también hacer hincapié en que este domingo son las elecciones y que por favor a las personas de la provincia, que todo esto bien se centró en Cava, pero yo soy de la provincia, por favor vayan a votar, es muy importante. Y a votar bien. Claro, Voten porque si hablamos de políticas conciencia. públicas, se requiere a un Estado presente que se haga cargo y que, nada, contemple todas estas cuestiones y que pueda llegar a las personas que se cayeron del sistema, bien, como dice Fernando. Y nada, creo que eso es lo único que tengo para Sí, decir. una charla sumamente nutritiva con Fer. Estás invitado nuevamente si tenés nueva información de lo que nos quieras contar, experiencias. Muchas Gracias. gracias Sos por venir. un integrante No, del gracias a tutorial. Gracias a ustedes. Y ahora nos Fue un sueño toca. estar en Pomelo. Ay, sí, claro, Lo clip, dijo. clip. Clipen eso. Ahora nos toca Iri con un columnista invitado, que ya van a ver quién es. Así que los dejamos con nuestra Les gente de mandamos confianza. Un abrazo enorme. Suscríbanse. Muchas gracias. Que Fernando, se por sigan en información así. Instagram. Muchas gracias, Fer. Bueno, nada. Suscríbanse, pongan Eso, like. ahí está, háganle Pongan caso a Fer. Acompañen al prójimo. Con Recuerden, el like. comunidad organizada, Constitución y la calle Little no es un Constitution. lugar Y para estado vivir, pero presente. tampoco para morir, muchachos. Así que vamos con eso Adiós. y se quedan con los chicos. Nos vemos la semana que viene.